el Che Guevara, adoraba a Stalin. De hecho, muchas de sus cartas personales las firmaba como Stalin II. Admiraba a Stalin. Y Khrushchev, Stalin ya había muerto, era un presidente moderado, que él tenía la política en ese momento de Rusia, era de coexistir con Estados Unidos pacíficamente. Era la época de la coexistencia pacífica. En cambio, él sentía admiración por Stalin, que para quien no lo conoce demasiado, mató 25 millones de personas. A Hitler, los aliados le adjudican haber matado 6 millones. Bueno, Stalin 4 veces más. 4 veces más. Pero esto va generando un distanciamiento y un acercamiento progresivo del Che Guevara al otro gran bloque comunista de la época, que era el bloque chino, comandado por Mao Zedong, que era mucho más arrojado, más primitivo, más campesino, menos burocratizado y más propenso a la guerrilla. Y entre los chinos y los soviéticos, a pesar de que los dos eran comunistas, también tenían su interna. A ver, ¿quién lideraba el comunismo internacional? También tenían su interna. Y entonces, de alguna manera, el Che Guevara era una especie de agente chino dentro de una Cuba soviética, ¿no? Esto puede parecer un poco complicado, pero el libro está bastante bien detallado. Les quiero contar algo que ustedes lo pueden ver, inclusive en los videos, porque está en YouTube, etc. El 11 de diciembre de 1964, él va a disertar a la ONU, famosa conferencia que él da en la ONU. Dice un montón de cosas, él vivía viajando. Hay aspectos que me estoy salteando a propósito. Fidel Castro, para sacárselo de encima al Che, lo manda constantemente a hacer viajes diplomáticos. ¿Qué hizo el Che Guevara durante todos estos años? Estamos en el 64. Les cuento 2 o 3 cosas rápidas. Primero, fue presidente del Banco Nacional de Cuba. Nunca en su perra vida había visto un cheque, no sabía lo que era un cheque, no tenía idea de economía. ¿Y cómo fue nombrado? Como presidente del Banco Nacional de Cuba, así de esta manera. Estamos en una reunión como estamos acá, supónganse que yo soy Fidel Castro, y ya llevaba 5 horas hablando de Fidel Castro. Y el Che Guevara estaba bostezando, medio dormitando. Y Fidel Castro pregunta si hay algún economista en la sala. Y el Che Guevara levanta la mano. Y dice, bueno, de ahora en adelante vas a ser el presidente del Banco Nacional. Esto fue en 1960. Che Guevara se queda estupefacto. Y lo va a ver a Fidel Castro a la salida. ¿Cómo me vas a nombrar a mí presidente del Banco Nacional de Cuba? Y yo pregunté si había un economista en la sala y vos levantaste la mano. No, yo te entendí si había un comunista en la sala. Literal, literal. Después iba disfrazado de guerrillero al banco con las patas sucias, sin bañarse, pasaba meses sin bañarse, semanas, escoltado por una guardia, desopilante el papel, no tenía idea. Bueno, al año lo saca del banco, Fidel Castro, y lo coloca como ministro de Industria. ¿Qué es lo que producía Cuba? Azúcar. Los desastres que hizo fueron tan enormes que lo que hace Fidel Castro para recortarle el poder sin tener que echarlo de manera elegante, a los pocos meses le crea el Ministerio de Azúcar. O sea, el Ministerio de Producción le saca la principal actividad productiva para que lo maneje alguien competente. Esto está detallado. Y constantemente se lo mandaba a hacer viajes diplomáticos. Pero en los propios viajes diplomáticos decía muchas barbaridades que comprometían a la propia Cuba. Por ejemplo, cuando él dice en la ONU, el 11 de diciembre del 64, dice, fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. En lugar de proteger a Cuba, que era acusada de violar los derechos humanos, está reconociendo la situación el enviado de Cuba ante la ONU. Fidel Castro lo quería matar. Esto fue potenciando un vínculo que terminó en una suerte de divorcio importante. Hay otros aspectos que en el interín Guevara deja a su antigua esposa peruana, se casa con una cubana que era maestra, tiene 4 hijos, etcétera, etcétera. Vamos por la parte final, porque en todo caso lo que me interesa es que yo me quedo para que hagan las preguntas que quieran. Porque hay un montón de cosas para hablar de Guevara. Murió a los 39 años, pero su vida fue tremendamente intensa. Él ya había fracasado en su primer matrimonio, había fracasado en su segundo matrimonio también, había fracasado como embajador itinerante, había fracasado como presidente del Banco Nacional de Cuba, había fracasado como ministro de Industria. Y hay un episodio
que no es menor, que en el año 63 él manda un contingente guerrillero a la provincia de Salta con cubanos para que esos cubanos lleven adelante una revolución y derroquen al presidente Ilia. Lo ubican, radical, presidente radical. Ese contingente guerrillero fue diezmado por la gendarmería y ahí tiene otro fracaso militar. Él no fue a Salta, él lo que quería era viajar a Salta una vez que el foco guerrillero se afiance y gane consenso popular. Pero fue una pésima elección elegir a Salta por varias razones. Primero porque Salta tiene una selva con muy pocos frutos, muy pocos comestibles, muy seca y con muy poca población. Entonces estaban ahí los guerrilleros sin poder hacer nada. Sin embargo, cuando los pocos campesinos que había detectaron una presencia rara de cubanos, de gente extraña, se llamaron a la gendarmería y en una semana lo liquidaron a todos. Esto, el Che Guevara lo comandaba desde Cuba, era una especie de control, de comandancia al control remoto, y ahí tuvo otro fracaso. Interesante es el episodio en Salta. El propio Jorge Lanata escribió un libro sobre toda esa experiencia, se llama Muertos de Amor. Fidel Castro no tenía mucho lugar. Se había reunido además a secretos de Fidel Castro con Mao Zedong. Fidel Castro se entera, se va generando un escándalo y un divorcio. Entonces el Che Guevara renuncia a la ciudadanía cubana y empieza a preparar una nueva experiencia guerrillera con un apoyo cubano, pero sin ser él ahora cubano, o sea, no tan comprometiendo a la isla propiamente, al Congo. Y trata de buscar apoyo internacional y se reúne con un mítico mandatario egipcio, Nasser, quizás lo hayan escuchado nombrar, sí. Formó parte del grupo de los no alineados, era un personaje importante de la época, y dice, mira, yo quiero hacer la revolución al Congo, quiero dirigir la revolución anticolonialista y quiero ir a conducir a los negros para que con ellos me ayuden a hacer la revolución. Y Nasser dice, pero ¿usted se cree que es Tarzán? Le dice, los negros, si hay algo que odian, detestan y desconfían es el hombre blanco. Solamente en las películas de Tarzán un blanco conduce a los negros. No, pero yo, porque la revolución, el internacionalismo proletario, fue al Congo. Fue al Congo, miren. En el Congo, a ver, les quiero contar lo siguiente. En la guerra de guerrillas, cuando hay un ejército irregular que quiere luchar contra un ejército profesional, desde el punto de vista tecnológico la guerrilla lleva las de perder. Desde el punto de vista de los cuadros humanos también, porque un guerrillero no tiene la preparación militar de un militar o de un policía, tiene una preparación amateur. Podrá ir perfeccionando su técnica a medida que avanza el combate, pero no está preparado, es un militante armado. Y además no tienen la tecnología para tal fin. Sin embargo, pueden llegar a ganar el combate, la guerra, ¿de qué manera? En tanto y en cuanto tengan el consenso de la población. Como Vietnam. ¿Cómo? Como Vietnam, ¿por qué? Por ejemplo, como Vietnam, exacto. De hecho, el Che Guevara tomaba el ejemplo de Vietnam y decía, tenemos que construir 2, 3, 100 Vietnam. Ahora, ¿cómo te ganás el consenso de la población? Bueno, tengo que conocer cómo es la población a la cual yo voy a tratar de seducir, convencer, reclutar, persuadir. Él iba sin la más mínima noción acerca de las características de la idiosincrasia del lugar donde él pretendía hacer una revolución. Les cuento una anécdota que es desopilante. Él se encuentra con el dirigente, el guerrillero del Congo, y dice, bueno, tengo entendido que nos van a atacar por aviones. Sí. Bueno, dice, ¿y dónde está la artillería antiaérea? No tenemos artillería antiaérea. Pero ¿y entonces cómo van a combatirnos? Pero nosotros usamos el DAGUA. ¿Y qué es el DAGUA? Dice, es una poción mágica que hace el brujo, que es como una especie de bronceador, nos lo untamos en la piel y eso es indemne a las balas, a los tiros, dice a las bombas de los aviones. Él creyó que era una broma, pero esto lo anota Guevara en su diario en el Congo, Son cosas que Guevara reconoce. Yo estoy haciendo todo el hilo conductor de toda esta biografía de Guevara, que está llena de documentos, pero solamente acá fundándome en lo que él anotaba. El primero se sonrió pensando que era una broma, y mira para el costado y ve que están todos soldados poniéndose el agua por todo el cuerpo.
Fueron al primer combate, hubo un tiroteo, murieron 80. Dice, ¿qué pasó con el agua? Es que el brujo es malo. Tenemos que cambiar el brujo. Echan al brujo y ponen a un brujo más eficiente para que haga un agua mejor para el próximo combate. Esto lo cuenta él. Él comienza escribiendo su diario en el Congo, estamos hablando de 1965. Tengan paciencia que faltan 2 años para su triste final. Él comienza diciendo, esta es la historia de un fracaso. Y yo diría que la historia de un fracaso es la historia de Guevara, no solamente de su experiencia en el Congo. Y además, en el Congo, nadie quería luchar. ¿Cómo comprobaré? O sea, él va a un lugar donde nadie quería luchar. Nadie tenía la pretensión revolucionaria, era un delirio de él. ¿Cómo comprobar esto? Esto del diario del Che, en el Congo, noviembre de 1965. Nosotros no podemos liberar con nuestro propio esfuerzo a un país que no está dispuesto a luchar. Y poniendo de manifiesto la nula receptividad de los nativos para con él, la poca bola que le daban, la indiferencia con la cual lo trataban, donde ni siquiera querían que vaya a combate, se le pasó jugando al ajedrez, los campamentos, ni siquiera él combatía, dijo. Las últimas horas que pasé en el Congo me sentí completamente solo, como nunca me había sentido en la vida. Esto lo dice este Che en el Congo. O sea, él iba a la aventura de cualquier cosa. ¿Querés manejar un avión? Aerolíneas Argentinas, sí, metete, iba. Se estrellaba, y obviamente, así. Bueno, después de este fracaso, no quería volver a Cuba porque estaba distanciado de Fidel, no tenía dónde ir, se refugia en una embajada de Checoslovaquia, Fidel Castro manda emisario, traerlo para acá. Pero Fidel Castro en el fondo pretendía tenerlo cerca para controlar a ver qué hacía este tipo. Vuelve a Cuba todo fisionómicamente transformado para que nadie lo reconozca, con un pasaporte falso, etcétera, etcétera. Llega y dice, mira, me quiero ir a hacer la guerrilla a Bolivia. Y entonces empieza a teorizar sobre esto. Y Fidel Castro, que estaba repodrido, dice, sí, bueno, anda a Bolivia, yo te ayudo. Pero Fidel Castro, ¿qué hizo? Le dio la ayuda suficiente como para que se entusiasme y se vaya, pero era insuficiente como para garantizarse de que no vuelva nunca más. Esto fue lo que realmente pasó. Va a Bolivia. En Bolivia hay una serie de características que tampoco tomó nota Guevara. Por ejemplo, en Bolivia en el año 52-53 hubo una reforma agraria, pero no una reforma agraria socialista. ¿Cómo sería una reforma agraria socialista? Que confiscar tierras, repartirlas, pero las tierras son del Estado. Yo te doy una parcela de tierra, la tierra del Estado. Vos después le tenés que dar un porcentaje al Estado y no podés vender ni disponer de la propiedad. Es una cosa que te damos en una suerte de dádiva para que la trabajes. Bueno, lo que hubo en Bolivia fue una reforma agraria, pero no de inspiración socialista, sino que cada campesino era dueño de su propia tierra. Cada campesino tenía su tierra. Entonces él se va a Bolivia, una zona inhóspita, poco poblada, pero cerca de la Argentina. En el fondo él siempre quería volver a la Argentina a hacer la revolución. Y claro, va a hacer arengas insólitas. Entonces le decía, si ustedes me apoyan, vamos a confiscar la tierra. Entonces la tierra es mía. No, pero nosotros hacemos la reforma. O sea, vos querés que yo te dé mi parcela de tierra para que la controle el Estado, a mano del Estado. Ni loco te apoyo. ¿Para qué? Si yo ya tengo una porción de tierra. Entonces, bueno, él no podía conseguir la adhesión. Dice, bueno, y aparte había un presidente que era René Barrientos, que era un general que acababa de ganar las elecciones en Bolivia con el 66% de los votos, y el grueso de los votos eran de parte de la población campesina. Y veían a los militares como custodios de la propiedad que ellos tenían, del pandillaje, etcétera, etcétera. Sentían simpatía por los militares en lugar de antipatía. Dice, bueno, entonces él les promete a los campesinos bolivianos, en la zona en la cual él estaba, Ñancahuazú, que si se suman a la guerrilla, él les iba a dar gratis clases de francés. De francés. No había un solo campesino que tuviese como pretensión perfeccionar la conjugación verbal del passé composé. Nada. No reclutó uno solo. Y dijo, che, no, acá no nos entienden, no dan bolilla. Vamos a hacer una cosa.
estudiemos el dialecto de ellos, para poder empezar a tener empatía, para tratar de hacernos amigos. Entonces, entre todos empezaron a estudiar quichua. Y después de varias semanas estudiando quichua, se dan cuenta de que en ese lugar no se habla quichua, se habla guaraní. No conocían ni el idioma, Miren, a tal punto era el aislamiento y como se dice ahora, el ninguneo de los bolivianos para con Guevara y los suyos, que él anota en su diario, repetidas veces en Bolivia: el aislamiento sigue siendo total. Las enfermedades han minado la salud de algunos compañeros, obligándonos a dividir fuerzas, lo que nos ha quitado mucha efectividad. La base campesina sigue sin desarrollarse, aunque parece que mediante el terror planificado lograremos la neutralidad de los más y el apoyo vendrá después. Y el 19 de julio del 67 anota en su diario en Bolivia: los bolivianos son como animalitos, literalmente, en su diario en Bolivia. ¿Cómo? Que su última anotación seguro fue A. En ese interín, 49 fueron los bolivianos matados por la guerrilla de Guevara. Por muchas razones que ahora no me voy a explayar por cuestiones de tiempo, Fidel Castro lo abandona, lo deja librado a su suerte, le quita la conexión local, le quita todo contacto, le quita la comunicación, le manda comunicaciones rotas, le dice que el Partido Comunista Boliviano lo va a apoyar. El Partido Comunista Boliviano jamás apoyó a Guevara. No lo apoyó a Guevara porque el Partido Comunista Boliviano dependía de Rusia y los rusos no querían a Guevara porque Guevara estaba vinculado con los chinos. Ve todo la interna entre ellos. En esos días se publica en el Granma una carta extensa que Guevara había escrito a los pueblos del mundo, que la había escrito meses antes de partir a Bolivia. Y se publica, tiene como 3 páginas muy largas, pero si la buscan en internet está, son 10 minutos la leen, y dice un fragmento que le da título al libro. Y dice: el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de los límites naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Y tras agregar que nuestros soldados tienen que ser así, dice: cada gota derramada en un territorio bajo cuya bandera no se ha nacido es experiencia que recoge quien sobrevive. Pocos días después lo agarran, lo detienen, lo mantienen 2 días en una casita, controlado. Se genera una curiosidad diplomática. Estaba la CIA en ese momento, porque habían advertido que estaba Guevara, que había un movimiento guerrillero. Los norteamericanos querían que Guevara sobreviva y llevarlo a Panamá, demostrarle cómo lo había traicionado Fidel Castro y que a cambio de eso Che le dé información. En cambio, el gobierno boliviano dijo: no, de ninguna manera, este es un invasor que vino a atacar a mi país, mataron 49 bolivianos, este es un asunto nuestro, les agradecemos la cooperación, nosotros lo vamos a ejecutar. René Barrientos, el presidente, firmó el decreto. El Congreso al día siguiente condecoró a Barrientos por haber eliminado a un chacal comunista y lo fusilaron, etc. O sea que, paradojalmente, Estados Unidos lo que pretendió era salvarlo, curiosamente, y los bolivianos lo matan. Pues bien, una reflexión final. El Che Guevara incluso se equivocó, porque cuando él lo atrapan, él dice: no disparen, soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Sí. Fue su último fracaso, porque en realidad muerto valía mucho más que vivo. Entonces un merchandising infernal. De hecho, la página de internet más famosa del mundo y más exitosa comercialmente se llama thechestor.com, y que si ustedes se meten allí, por lo menos hasta hace unos meses, el eslogan de cabecera, ahí te venden remeritas, películas, disfraz de guerrillero, botas, cinturones, pins, todo lo que te puedas imaginar, y dice: este sitio está destinado a satisfacer todas tus necesidades revolucionarias. Y está patrocinada por delivery, está patrocinada por San Carlos Marx, no, por Visa, American Express, Mastercard, y los envíos te llegan por Amazon. Por Amazon.
de Chester.com. O sea que valía mucho más muerto que vivo. Ahora, hubo en el Che Guevara una transformación a través del tiempo. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Él muere en el 67 en octubre. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Argentina, en 1970 nacen militarmente dos organizaciones, el ERP y Montoneros, y en toda América Latina en general. Y recogiendo a Guevara como comandante histórico, a Guevara como referente y como guía, a Guevara como símbolo a imitar, como símbolo de, como estandarte de arrojo, voluntarismo y revolución. Y leían mucho a Guevara y actuaban como tales, sobre todo el ERP, que ¿saben lo que fue el ERP? Sí. Exactamente, que era distinto de Montoneros. Eran dos organizaciones muy violentas, muy crueles, pero que operaban separadamente. Los montoneros querían penetrar en el peronismo, se dedicaban al terrorismo urbano, colocar bombas, al crimen político, y el ERP quería hacer una guerrilla rural. Y se afincaron en Tucumán durante casi 2 años y medio, pretendiendo segregar y dominar la provincia de Tucumán, porque ahí hay selva y hay mucha población, bueno, y hay un combate aparte en la guerrilla de Tucumán. Y yo de hecho escribí un libro que se llamó El Vietnam Argentino, porque ellos querían repetir lo que pasó en Vietnam en función de que Guevara había dicho hagamos 2, 3 en Vietnam, y él quería hacer el propio Vietnam pero en Tucumán. O sea que en los años 70 la imagen de Guevara era muy parecida a la real. Era un hombre duro, intransigente, de armas llevar, de hacer fusilamiento, de imponerse por la fuerza, de matar al que sea para lograr los objetivos. Era un hombre de acero, un revolucionario de acero, y esa era la concepción guerrillera que se tenía. Hay otro episodio que no les mencioné, que está en el libro, que Guevara diseña un campo de concentración para castigo de homosexuales en Cuba. Y eso lo toman las guerrillas, y las guerrillas fusilaban a los homosexuales en sus propias filas. Cualquiera que estuve la vida de Montoneros y Guevara sabe cómo los mataban, porque los consideraban gente que no tenía la moral revolucionaria que era propia de un combatiente. O sea que en los años 70 y hasta parte de los 80 el Che Guevara era un Che Guevara. El Che Guevara, después de muerto, fue visto bastante parecido al Che Guevara real. Ahora, a medida que avanzan los años 80 y entramos en los 90, este Che Guevara de acero, duro, dispuesto a inmolarse, a matar a cualquiera, a aterrorizar a la gente, etcétera, etcétera, se va descafeinando, va perdiendo graduación alcohólica. Y entonces se convierte en un personaje ecológico, ecuménico, de remerita, en un personaje cool. O sea, ha ido por completo, no es culpa de él, sencillamente el marketing ha logrado de Guevara una suerte de Gandhi tercermundista, una especie de personaje, un ícono del pacifismo universal. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sido Guevara. El Che vive porque está muerto, y los que lo idolatran en tanto y en cuanto no saben quién fue. Y esa es la causa, entre otras cosas, de su vigencia. ¿Y por qué Guevara es un mito? Y con esto cierro. Yo tengo 3 o 4 aproximaciones a pensar por qué fue así. El primer concepto de por qué fue un mito, puedo decir lo siguiente. Es un mito porque murió joven. Si Guevara hubiese muerto como murió Fidel Castro, a los 90 años de edad, entubado, con pañales, con un ano contra natura, con suero, qué sé yo, no hubiese sido un mito. Murió joven, a los 39 años. Morir joven mitifica. En el momento de la máxima fama. Era buen mozo. Dice, por mí los hombres con barba no me gustan, pero dicen que era buen mozo. Y si ustedes se fijan, todos los que murieron jóvenes en el siglo XX y fueron mitos, eran todos lindos. Eva Perón, Marilyn Monroe, James Dean, Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin, el Che Guevara, y todos con una connotación de transgresión. Entonces está la transgresión, la hermosura estética, la muerte joven en el medio de la fama, y además, un dato adicional, era de izquierda. Y esto es fantástico para el marketing. ¿Por qué? Porque a la izquierda no se la juzga por sus resultados, que son confirmadamente desastrosos siempre. Se la juzga por sus intenciones. No se lo juzga Guevara por la gente que mató, sino por las intenciones que él tenía
cuando iba a cada lugar para tratar de liberar a los pueblos. Entonces se lo juzga por eso, no por la gente que mató. A la izquierda no se la juzga por sus resultados, que son masacres, se la juzga por sus pretensiones. Y hay otro aspecto más, que es muy interesante para el marketing, que es un fetiche que repiten en todos lados. Incluso gente que no es guevarista, pero la corrección política te obliga. Yo no comparto la idea de Guevara, pero valoro que él dio su vida por un ideal. Pero su vida por un ideal la dio Cristo. El Che Guevara, en realidad, lo importante de él no es cómo murió, sino cuánta gente mató para imponer ese ideal. Porque entonces los terroristas que atentaron contra la Torre Gemela también son unos ídolos. Sí, dieron su vida por un ideal, pero mataron 3.000 personas para eso. O sea, lo importante en Guevara no es cómo murió. Lo importante es cuánto mató por su ideal. Si yo quiero entrar a robar un banco y empiezo a los tiros, y a lo mejor me matan. Y estoy muriendo por mis ideas o por mis objetivos. Pero de noble no tiene nada lo que estoy haciendo. Mucho menos si maté gente para tratar de imponerle a los demás mis pretensiones. Pero todo esto, unido en un marketing muy bien logrado, ha hecho que hoy el Che Guevara sea un fetiche estético. Y de hecho veníamos recién con el auto y acá hay una plaza y hay, bueno, ustedes conocen toda la estética guevarista que se repite en Rosario, pero si vas a Córdoba tenés una casa donde Che Guevara jugaba la pelota, vas a Cuba y tenés una casa donde Cuba estuvo también viviendo en La Habana. O sea, es una especie de fetiche estético para consumo del turista de izquierda, digamos, una cosa más o menos así, ¿no? Del buen progresista de manual. Pues bien, les agradezco infinitamente la amabilidad y me quedo a disposición de los que tengan alguna duda, y gracias por Bueno, no se van a batatar. Si quieren preguntar, conozco bastante sobre este sujeto, así que seguramente voy a poder darles alguna versión de alguna duda que tengan. Sí. Sí, primero, bueno, bienvenido a la ciudad más guevarista de Argentina. Bueno, la primera pregunta es personal hacia el autor. O sea, ¿qué te motivó a escribir sobre este personaje? Digamos, no porque no era la primera, sino que es la segunda, si no me equivoco, escribir sobre Guevara. Yo escribí 3 libros sobre la década del 70, en el 2004, en el 2006 y en el 2008, que creía que era una discusión muy necesaria que había que dar en ese momento. Le diría que es casi tan importante como la que hoy se da sobre el género. Era agobiante cómo en esos primeros tiempos del kirchnerismo, los 70, intoxicaban la vida pública, el debate permanente de una manera absolutamente distorsionada. Escribiendo eso lo conocí a Agustín, que tenía 14 años, que fue una charla mía en Córdoba en el año 2004, que lo llevó la mamá. Fue con la mamá, porque él no sabía ir solo, y estaba podrido de todo lo que le intoxicaban en la clase, en la secundaria. Ahí lo conocí. Y entonces escribí 3 libros. Después de escribir 3 libros sobre los 70 quedé agobiado yo, saturado con el tema. Y hace ya 10 años que escribí mi último libro sobre eso. Y digo, bueno, tengo que cerrar esto indagando en la persona que fue la motivación humana, o el gran referente, el gran inspirador de todas las guerrillas que yo estudié durante tanto tiempo. Me parecía que era cerrar la investigación. ¿Y por qué después volví a escribir sobre él? Porque a medida que me tocaba viajar y crecer intelectualmente, me daba cuenta de que había un montón de cosas que no estaban en mi investigación anterior, que había que hacer un trabajo mucho más completo. No que aquel no lo era, pero me parece que le faltaban un montón de condimentos que fui recogiendo posteriormente. Sobre todo cuando pude comprar libros afuera que no se vendían acá. Estamos hablando de cuando yo escribía aquel libro no existían los libros online, no existía Amazon, no existía ebook, ni nada por el estilo. Uno tenía que solamente escribir en función de la bibliografía disponible en el país de uno, o comprar algo por encomienda, pero era bastante complicado. Ahora es mucho más fácil, entonces yo pude hacer un trabajo mucho más completo que aquel, manteniendo la misma línea pero muchísimo más sólido. Y se cumplían los 50 años y digo, bueno, yo quiero dejar esto ya que quede para la posteridad, porque creo que era un trabajo necesario. Prácticamente en Argentina no hay ninguna biografía en contra de Guevara, en el mundo hay muy pocas, 3 o 4.
muy pocas, generalmente escritas por cubanos con un odio tan tremendo que hasta yo mismo me escandalizo, de manera tal que eso fue lo que me motivó. Y no sé qué más me preguntaste. No, y otra pregunta era si alguna vez te refutaron alguna de tus tesis. Está todo tan documentado. No, claro, mirá, yo cuando escribí sobre los 70s, cada periodista que te entrevistaba era una guerra. Y ahora nos pasa lo mismo, ¿no? Oh, pero entonces usted es homofóbico, pero entonces usted... es todo un fastidio. En esa época, escribir sobre los 70 era lo mismo. Pero entonces usted reivindica el genocidio. Había que estar explicando. Y yo digo, ¿y ahora con Guevara cómo me va a ir? ¿Cómo la voy a pasar? Porque es un tema complicado. Y la verdad es que los periodistas no tienen la más puta idea del Che Guevara. No se animan a contradecir nada, nunca se tomaron el tiempo y entonces nunca me preguntaron nada comprometedor, simplemente me dejaron explayarme y si no les gustaba lo que yo estaba diciendo me cortaban rápido y amablemente. Pero bueno, muchas gracias, pero nunca jamás... hay un solo debate que tengo con un historiador cordobés, que si lo buscan en YouTube está, pero lo pasé por todos lados. Y una vez me invitaron a debatir, ¿con quién fue? En América 24, con uno de los hijos del Che, no me acuerdo ahora, permanecer en el último momento, yo estaba en Mar del Plata y no podía viajar. Pero no, nadie sabe nada de Guevara, no. Nunca tuve problemas con eso, digamos. Sí, señor. Ah, no. Yo la diplomacia que Fidel Castro lo mandaba a pasear un poco, ¿no es cierto? Sí. Después cuando vino allá en los años 60 a Uruguay y Frondizi, presidente, nos rompe con esa reunión que manda su representante, y no sé si estuvo Frondizi mismo, en esa conferencia que viene Guevara, y el gobierno, y pasamos de un gobierno democrático a un gobierno militar que después lo sigue el presidente Guido acá, ¿no es cierto? Sí. Gracias a la presencia de los militares, creyendo de que él venía a instaurar un gobierno, o sea, venía a, digamos, a intervenir la democracia tan endeble que teníamos con Frondizi, porque esto fue después de la revolución del 55, gracias a él tenemos el golpe militar y viene Guido, ¿se acuerda? Claro. Bueno, yo no me acuerdo, yo nací en el 75, bueno, pero lo que usted señala, lo que usted... Yo soy del 39. No, por supuesto. Lo que señala el señor fue una conferencia... Frondizi, que le complicó la vida a Frondizi. Incluso Frondizi tenía un primo comunista, creo. Silvio Frondizi. ¿No? Un sobrino. Ah, sobrino era. Por eso que fue un gran presidente. El contexto que señala el señor fue el siguiente. Che Guevara vino a una reunión de lo que en ese momento se llamó la Alianza para el Progreso, que fue una cónclave hemisférico auspiciado por los Estados Unidos, donde Estados Unidos ofrecía a los países de América Latina empréstitos a muy baja tasa de interés, para que mejorar la situación de América Latina y de esa manera evitar la infiltración comunista. Y el Che Guevara viene como representante de Cuba, en Punta del Este. En ese momento, la diplomacia argentina le insiste, o sea, un emisario de Frondizi en un secreto de Estado, se contactan con el Che Guevara para hacerlo entrar a la Argentina clandestinamente, de manera secreta, y tener una reunión privada. Entonces, efectivamente, el Che Guevara viene. Muchos dicen que esa reunión se la pidió Kennedy a Frondizi porque acababa de ocurrir la crisis de los misiles, entonces la relación estaba hipertensa. Entonces, para ir buscando conciliar posiciones, Kennedy lo llama a Frondizi para que Frondizi se reúna con Guevara y sea un poco intermediario y componedor de esa coexistencia que estaba Cuba y Estados Unidos a 100 kilómetros de distancia. Esa sería la motivación por la cual Frondizi forzó esa reunión. Se hace la reunión. Estamos hablando de Frondizi gobernado del 58 al 62. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Frondizi era un gobierno débil, donde además pretendía abrirle el camino al peronismo. Hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, el peronismo las gana y Frondizi es obligado por los militares a anular las elecciones. Era un gobierno muy debilitado.
Y encima se descubre que se junta con el Che Guevara, pero de manera secreta. El carácter secreto fue la voz de alarma para los militares que dijeron: hasta acá llegamos con este muchacho. Y entonces Frondizi es obligado a renunciar. Frondizi de todas maneras tuvo un sobrino protoguerrillero, Silvio Frondizi, que tengo entendido, si mal no recuerdo, lo mató la AAA. Pero la mano derecha de Frondizi era un personaje que venía del stalinismo y que era abuelo de un alto funcionario de Cambiemos, se llamaba Rogelio Frigerio. ¿No? Bueno, pero tiene razón. Y tengo de esa reunión la opinión de Frondizi en el libro. ¿Qué opinaba Frondizi de Guevara? ¿No? Tenía una opinión de alguien delirante, amable en el trato, pero una persona que no tenía claras las ideas, que tenía un desorden mental. Bueno, eso está la opinión de Frondizi respecto a eso.